Bien, había hecho un video ya sobre la élite del poder de Charles Gray Mills, que es un libro que escribió en 1956. Hice, bueno, una introducción general a todo el libro y a lo que propone en este libro de una manera, una mirada un poco sinóptica de los 15 capítulos que contiene y especialmente de 12, porque hay algunos que no llegué a leer, pero son dos o tres, pero traté de incluir todos los capítulos. De qué se trataba más o menos cada capítulo y a qué se enfocaba. Pero en este capítulo, en este video, voy a hacer solamente un video. Me voy a enfocar solamente en el capítulo 12, acá lo noté, es el capítulo 12, que es justamente el que se llama la élite del poder. Y es el más iluminador en el sentido de lo que Mills quiere dejarnos dicho en esta obra. Ese es el capítulo que, digamos, si no quieren leer todo el libro, deberían leer ese. Quizás también el primero, los altos círculos, es sumamente importante. Pero el capítulo 12 es ineludible, porque bueno, ahí hace una historia de la élite del poder, hasta cómo llegamos a una élite de poder y qué es para ellos una élite de poder. Eh, y un análisis histórico y luego también algunos elementos teóricos para establecer de dónde surge la élite de poder y cómo la podemos caracterizar. Y también incluso hasta elementos empíricos, continuamente se menciona situaciones de lo que está hablando, de intercambios entre el sector militar, el sector político y el sector económico, bueno, a través de personas que en determinadas épocas pasan de almirantes a banqueros, luego pasan de presidentes de una corporación que vende materiales de armas durante la Segunda Guerra Mundial, y luego pasa a la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, digamos, ese tipo de intercambios que es justamente lo que hace a la esencia de lo que es una élite de poder. Son las personas que están en los altos círculos y pertenecen a una cima. Básicamente una cima de tres zonas de ese triángulo de poder: el militar, el político y el económico. Las personas que están en esa cima y que se intercambian y se relacionan entre sí, a veces en partes intermedias, que es lo más interesante de su enfoque, que a veces podemos estar en el nivel una persona puede ocupar los tres a la misma vez o pasarse de uno al otro. Y es bueno lo que es el lugar de toma de decisiones para, para toda una sociedad de masas. O sea, en muy pocas personas, una gran minoría toma decisiones para una enorme masa. Pero ese es el final de su historia, de su análisis histórico sobre las élites o las clases dirigentes o las personas distinguidas que toman las decisiones nacionales. El final es la quinta etapa, que es esa, la imbricación entre la élite del poder a través del ámbito militar, político y económico. Pero pasó por cuatro etapas o cuatro fases, dice él, en Estados Unidos, que son las que describe acá, ¿no? Acá tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4, y acá esta es la quinta, y a esto es lo que hace enfoque la élite del poder, estudia solamente esta quinta etapa, que es la que va desde principios de la Segunda Guerra Mundial hasta cuando termina el libro, en 1956, que es bueno, sobre todo con el ascenso militar, que es lo más importante, que no se da en estos elementos. Tanto no es tan importante en estas primeras cuatro etapas de la élite norteamericana del poder. Dice entonces Mills que la élite norteamericana del poder pasó por cuatro etapas y avanza hacia la quinta y está muy desarrollada, dice él. Ya hoy día podemos decir que está consolidada, y luego deberíamos hacer quizás alguna adaptación para ver si hay alguna sexta. Como sea, esto explica bastante igualmente el presente. Quizás habría que agregarle medios de comunicación, un poco más, aunque él los utiliza también, los medios de comunicación, porque realmente eran muy importantes en esa época, en 1956, cuando escribió este libro. Así que de las cuatro etapas, bueno, marca primero, la primera etapa es la preeminencia de instituciones políticas. Entonces el poder está en el político y en el estadista ilustre. De alguna manera eso podemos aplicarlo al siglo XIX en América Latina, o al siglo XVIII en América Latina, aunque todavía estaban
los españoles, éramos parte del Imperio Español. Que es más o menos, bueno, el político y el estadista ilustre, pero digamos que en América Latina del siglo XIX es donde aparece esta figura. En Estados Unidos ya su lucha por la independencia empieza en 1775, así que bueno, lleva algunos años, unos 30, 40 años de independencia del Imperio Británico. El nuestro, del Imperio Español, va a comenzar después. En este momento hay una preeminencia de instituciones políticas, del poder político y estadista, entonces ilustre esas personas que incluso pueden tener tradiciones del Imperio Británico y pueden traer familia, pueden tener abuelas o familiares británicas, pero que ya son puramente norteamericanos y se dedican a leer, estudiar mucho y bueno, son políticos, estudian las tendencias filosóficas de la época. También está compuesto por comerciantes, abogados, industriales, hombres de letras de viejas familias que ocupan altas posiciones. Y para dejarlo en una lista o en un elemento objetivo que existió en 1787, es la lista social de la señora de John Jay. En 1787 John Jay, bueno, es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos, y hizo una lista social de las personas más influyentes, ¿no? Donde todavía no estaban muchos de los elementos que van a aparecer luego. Son, entonces, podemos decir, notables figuras políticas que pertenecen al Congreso y al Gobierno. El Gobierno y el Congreso, bueno, es sumamente importante en esta primera etapa. Son los que mandan, el político, el político ilustre. Luego tenemos, en la segunda etapa, esto siempre en Estados Unidos, ¿no? La filosofía política de Jefferson empieza a marcar la tendencia y los principios económicos de Hamilton, y es la segunda etapa que va de Jefferson a Lincoln. Lincoln es el primer presidente después de la guerra civil del norte-sur, que termina justamente cuando empieza Lincoln, pasamos a la tercera etapa y se termina además la división norte-sur, que bueno, la guerra de secesión entre 1861 y 1865. Por ahí también en América Latina ya estábamos en procesos muy avanzados de independencia y de consolidación nacional. Así que esto lo podemos adaptar a nuestra situación geográfica, donde también se dio de esta manera. Hubo también pensadores de este tipo, tanto en el campo político como económico, que diseñaron más o menos nuestras constituciones, constituciones nacionales. Luego, bueno, en esta segunda etapa lo que hay es un pluralismo romántico y un gobierno débil. O sea, el gobierno nunca puede imponerse a todos los sectores sociales que hay en la sociedad. Esto, sin duda, el Estado, los estados nacionales, para avanzar tuvieron que aplastar y homogeneizar muchísimo del territorio que encontraban a su paso. Tanto Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina y también Estados Unidos. Pero en esta segunda etapa todavía el gobierno es débil y hay varias camarillas, o sea que hay varias, el poder está localizado en varias regiones, estados, y además de eso incluso estaba México, los mexicanos eran dueños de gran parte de Estados Unidos todavía, así que había un pluralismo romántico, dice Mills. Todavía falta que llegue el poder económico y las grandes empresas, lo que llamamos los trusts, y que es un estado más avanzado del capitalismo que, por ejemplo, Alemania lo hizo con Bismarck, y Europa ya lo había iniciado en el siglo XIX, y también Inglaterra. En América Latina, más bien fines del siglo XIX y principios del XX, que se da este poder económico corporativo. En México podría ser con Porfirio Díaz, más o menos, antes de la Revolución Mexicana. Y en Uruguay y Argentina empezó en 1880 y terminó en 1910, 1920 más o menos, donde se formó ese poder corporativo de grandes compañías. Y bueno, en Estados Unidos, va a decir Mills, en este punto, en esta tercera etapa,
del poder, se consolida el poder económico corporativo, o sea, el poder económico de muchos negocios, ¿no? Muchos negocios en uno solo. Durante el pluralismo romántico, en esta segunda etapa, podríamos tener muchos comerciantes que no trabajan entre sí, todavía no se han consolidado en un mismo directorio corporativo y son independientes, son todos, digamos, débiles. Aunque igualmente Standard Oil surge en esta etapa, ¿no? El gran trust norteamericano de Rockefeller surge acá. Pero acá ya está la orden del día, ese tipo de organización corporativa a través de los trusts. Bueno, entonces en ese punto pasamos del gobierno a la corporación. Y el político empieza a tener mucho menos importancia y empieza a tener más importancia el poder económico, o sea, la movilización de capital. La industria, los jefes de empresas pasan a estar por encima de lo que es el Congreso, el Parlamento. Es un proceso clave que atravesó Estados Unidos en esa época. A partir, dice Mills, de 1886, que hubo elecciones, estamos hablando después de la Guerra de Secesión, o sea que justo con Lincoln, ¿no? Lincoln y la elección de 1866. A partir de ahí, bueno, se empieza a formar un Estados Unidos corporativo, con grandes empresas corporativas. El ejemplo que él da es el control de los trusts, y de grandes intereses económicos sobre el gobierno y además sobre el poder militar, que es ya justamente el poder militar y el gobierno van a ser lo que surjan en la quinta etapa. Todavía en el tercero tenemos el gran crecimiento económico. La élite económica domina la élite política, dice Mills, y da como ejemplo el trust de Morgan, que era solamente ese trust contenía 341 directorios en 112 corporaciones. O sea que sin duda es un centro de poder y de decisión sumamente importante ya pertenecer a ese trust, ¿no? Y además esta élite económica ya empieza a comprarle leyes y neutralizar a los diputados, porque bueno, frente al avance económico, el desarrollo económico, hemos visto que ha sucedido en casi todas partes del mundo, no se lo puede frenar y casi es una fuerza avasalladora. Incluso en China actualmente, que avanza sobre África, también no hay manera de parar eso. Los políticos en África o las organizaciones sociales en África no pueden parar o contener ese gran avance de las corporaciones económicas chinas. Bueno, eso que sucede ahora en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, eso sucedió en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Esta élite económica compra leyes, neutraliza diputados, sin duda, porque si sos un diputado, sin duda tenés que tener en cuenta mucho el poder económico que está creciendo y al que además tenés que servir y hacerle leyes a su favor para que pueda seguir expandiéndose, pueda seguir creciendo, porque el capitalismo, una de las cualidades que tiene es que siempre genera acumulación, más acumulación y deseo de más inversión. O sea, casi es un proceso que una vez que lo agarrás, no conocemos lugares donde haya sido frenado. Quizás en Europa, podríamos decir, luego en la época imperial, ahora Europa goza de una estabilidad en la que ya no avanza, ¿no? Se han quedado en ese punto, bueno, también, pero bueno, eso es otro tema. No es lo que sucedía todavía en Estados Unidos, donde todo estaba por hacer en este sentido. Luego, la cuarta etapa muy importante es el New Deal con Franklin Delano Roosevelt, y ahí ya estamos hablando del 29 hacia adelante, del 29 hasta el 39, podemos decir que ingresa Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y ahí empieza la quinta etapa y se consolida la verdadera élite de poder que considera Mills. Pero esta cuarta etapa en el New Deal se crea, dice él, crea dentro del campo político y el mundo corporativo. El campo político y el mundo corporativo, que ya lo vimos que en el tercer elemento, en la tercera etapa se estaba consolidando, podemos decir la época liberal y desregularizada, llega el New Deal, donde lo político empieza a tomar poder. Entonces, dentro del campo político y el mundo corporativo, crea grupos rivales de poder que desafían a los directores de las empresas. Ahora los directores de las empresas son los que necesitan del gran Estado norteamericano, creado a través del New Deal para obtener favores. Más allá de que los rechazaran esa política,
a la larga debías aliarte a él para poder conseguir regalos y beneficios de todo tipo, ¿no? Beneficios para fabricar autos, exportar autos, siempre ahí viene el Estado y la clase política dirigente, la capa más alta de la clase política, que se vuelve ineludible para los grandes empresarios, para los grandes trusts. Entonces, bueno, ahí empieza ya una etapa en la que empiezan a solaparse el triángulo de poder del que estábamos hablando, el militar, económico y político. Empiezan a mezclarse un poco más y en este caso tenemos el ascenso de lo político. Entonces podemos decir, dice Mills, que esta es la década política. El político tiene un gran prestigio porque es el que controla el Estado. Y el New Deal es un proyecto a nivel nacional, de recuperación nacional de la economía, con planes de todo tipo, donde si vos sos un empresario corporativo necesitas agarrarte de alguno de esos planes para seguir sobreviviendo, ¿no? Y para seguir sacando beneficios. Incluso cuanto antes llegues al político y al poder económico y al poder político, del directorio político, mejor. Ya no es una libre competencia desregularizada, libre, digamos, del siglo XIX. O sea que sería lo opuesto al laissez-faire. El Estado benefactor crea la década política, crea el Estado benefactor y tira abajo el Estado del laissez-faire del siglo XIX, donde no había leyes, leyes laborales, leyes antitrust, leyes a favor de los sindicatos, de los trabajadores, leyes sociales, seguros sociales, todo eso. Que en Alemania también lo había hecho antes Bismarck, ¿no? Estados Unidos lo hace en esta época. En esta década política, la clave estructural de la élite del poder es el sector público. Dice él que el sector público es una ampliación del gobierno y un ascenso a su vez del hombre corporativo. No es una anulación, no es estalinismo ni leninismo. No es anulación del capital privado ni del empresario. Es el ascenso del hombre corporativo, de un empresario de distinto tipo al del siglo XIX, pero un empresario al fin. Por eso estamos hablando de un sistema capitalista fuerte y no de un sistema socialista comunista, ¿no? Más allá de que tenga muchísimos rasgos socialistas, todo lo que implicó esta cuarta etapa. Pero asciende el hombre corporativo. Haciendo un paralelismo y sin querer estigmatizar esto, sería también los planes del Partido Nacional Socialista Nazi en Alemania, solamente estudiándolo económicamente, lo que significó, nada más que eso, no pensando en el Holocausto ni en las guerras que generaron. El Partido Nacional Socialista Nazi también creó este tipo de estructura, ¿no? De hombre corporativo con propiedad privada, pero siempre con una dirección política del Estado y del sector público muy importante, ¿no? Donde todos los empresarios alemanes que se beneficiaron con el nazismo necesitaban continuamente del soporte del Estado. En ese sentido, es muy similar una cosa y otra. Luego de esto llega la quinta etapa final, que es la que nos interesa, es la que más interesa a este libro, que esto es de Fondo de Cultura Económica, tiene una etapa muy buena, color muy bueno. Y es un libro que se sigue editando, esto tiene ya 9ª, 10ª edición, no sé qué, excelente. He reseñado otros libros que tienen solamente dos ediciones y mueren en 1955 o 62, ya no se editan más, sí. Así que la quinta etapa es la etapa de los conflictos militares y el ascenso de la élite militar. Esto es sumamente importante. Todavía acá no existía con Roosevelt, ¿no? Los problemas eran internos. Eran internos, pero todavía no habían llegado a ser internacionales. Acá pasan a ser internacionales. Porque, tenemos los conflictos militares y el ascenso de la élite militar. Entre el 39 y el 50, y podemos poner, así lo escribe Mills, 39 y 50, pero podemos poner 39 y 56 cuando escribió esto, porque desde el 50 al 56 la élite militar estuvo todo el tiempo con un puesto de hegemonía muy importante en Estados Unidos, sobre todo por la Guerra Fría, ¿no? Que la guerra terminó y empezó de nuevo la nueva, que era la Guerra Fría y el poder militar
siguió siendo creciente, incluso hasta se creó los servicios de inteligencia como la CIA, el FBI, el espionaje, todo ese tipo de cuestiones. Inversión en tecnología, tecnología satelital, medios de comunicación, fuerzas armadas, bombas, armas, incluso carrera nuclear, todo eso. O sea que ineludiblemente en la quinta etapa tenemos la explosión del campo militar dentro de la élite, que no lo teníamos hasta ese momento. Esta nueva élite, pero a su vez es el ascenso, pero no es que domina. Mills nunca dice que un campo domina a todos los demás en esta quinta etapa. Siempre las tres están implicadas, la política, la económica y la militar. Y a su vez, bueno, no clase dirigente, una vez en el video anterior ya habíamos dicho algo sobre eso. En esta quinta etapa tenemos una minoría poderosa que no es una nobleza, porque bueno, Estados Unidos no tiene títulos nobiliarios, nunca fue una nobleza, aunque tiene una base de estructura hereditaria, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo es una cuestión que existe. En Estados Unidos existió sin duda, pero digamos para muy pocas personas, ¿no? Los números que da Mill son de 2 de cada 10, pero las riquezas de todos los demás son acumuladas en un 80%. O sea, vienen de antes, ¿no? Desde hecho, en esta época viene Standard Oil, el Trust Standard Oil de Rockefeller, por ejemplo. Y acá ya tenemos a Morgan, o sea que todo esto es sin duda una herencia importante. Hay algunas películas norteamericanas donde justamente, bueno, alguien en un pueblo de Texas, del estado de Texas, compra un terreno, un territorio en el siglo XIX muy barato y de golpe crea una gran compañía y se vuelve uno de los empresarios más ricos de Texas. Pero bueno, es el caso de uno que pasa de una situación de pobreza a extrema riqueza sin duda, pero estamos hablando de uno en una población en el pueblo de 25.000 personas, por ejemplo, uno en 25.000. Por eso son casos excepcionales, ¿no? Los de la riqueza no heredada, que sin duda existe, pero no son los grandes casos. Así que, bueno, esta minoría poderosa tiene una estructura hereditaria, dice Mills, que ya viene incluso de la primera época, ¿no? Si la vamos rastreando. Y para esto él daba mucha base empírica en estos libros. Luego dice, la élite del poder no tiene una base compacta en una familia o grandes familias. O sea que hay familias nuevas y familias viejas, y no es una familia sola. Por eso es un poder invisible. No es una sola familia, sino que son muchas. Y son difíciles de determinar. Son altos círculos que se mezclan unos entre otros. Y entonces, bueno, el enemigo no es uno solo, ¿no? No es solamente una élite muy, muy precisa que podamos determinar. Además, bueno, provienen de las clases altas, antiguas y nuevas, de la sociedad local y de los 400 metropolitanos. Esto hay que remitirse al capítulo anterior. O sea que bueno, la sociedad local empiezan a crecer, los grandes empresarios de los estados más pequeños de Estados Unidos, y luego los 400 metropolitanos son los grandes poderosos de Nueva York, que es sin duda muy importante. De hecho, esta etapa está marcada por el dice Mills, por el gran, predominantemente los integrantes de la élite del poder. En esta quinta etapa son todas personas del este. Bueno, y luego marca que la religión protestante de esta élite del poder la religión predominante de esta élite del poder es la protestante, la zona es el este y la educación es las universidades de la Ivy League. Todos pertenecen a la Ivy League, o sea que ahí enfoca también cómo esta élite militar, política y económica todo atraviesa de alguna manera por las universidades de la Ivy League, que son las universidades del noreste de Estados Unidos. El este viene en el este al norte, que son la de Yale, Harvard, Princeton, bueno, Columbia.
Todos pertenecen a esas universidades que son las más prestigiosas de Estados Unidos y bueno, son las que dan el sello de prestigio para esta clase o esta élite de poder. Esta élite de poder además integra multiplicidad de organizaciones de gran prestigio. Es una élite invisible, pero es invisible justamente, dice él, porque ocupan puestos intermedios entre la economía, la militar y lo político. Se mueven de un lugar al otro, son personas, círculos, grupos, camarillas que pueden pasar de la economía a lo militar o de éxitos militares a la política, o viceversa, o de la política pasar luego a las grandes compañías. Entonces, bueno, ocupan puestos intermedios y a veces cuerpos puros también. O sea que, bueno, esta élite invisible ocupa puestos intermedios entre las esferas industrial y militar y entre la política y las agencias de opinión pública, por ejemplo, ¿no? Ahí da algunos ejemplos de la esfera industrial y militar, un lugar intermedio, y entre la política y las agencias de opinión pública también, muy importantes. Y luego, bueno, para terminar, doy esta definición, que acá dice que la médula interna de la élite de poder se compone primero de los que intercambian puestos dirigentes en la cima de cada uno de los sectores dominantes con el otro. O sea, de los que intercambian puestos dirigentes en la cima de cada uno de los sectores dominantes con el otro. Los que intercambian puestos de dominio de la economía con lo militar o el de lo militar con uno de la política. Si estás en uno, podés lograr los otros dos o podés relacionarte en ese mismo círculo, en esa misma cima, con otras personas a intercambiar esos planos de poder. Así que, bueno, eso, y daba algunos ejemplos. Por ejemplo, el almirante, que es a la vez banquero y abogado, y el que encabeza una importante comisión federal. También el presidente de una corporación cuya compañía fue uno de los dos o tres primeros productores de material de guerra, que es ahora secretario de Defensa, o sea, pasa al plano político, a la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, siendo antes uno de los principales productores de materiales de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. O si no, el general combatiente que se viste de civil, o sea, se retira de la agencia militar o de la zona militar, del campo militar, y pasa a ser miembro del Congreso de la administración de una de las principales corporaciones económicas. Así que, bueno, eso sería la élite del poder en esta quinta etapa muy avanzada que podemos pensarlo todavía hoy.